Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Mi nombre es Iris González, matrícula 2023-3158, estudiante de la Universidad Central del Este, UCE San Pedro de Macorís, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina. Actualmente estoy cursando la materia de Estadística para la Salud, facilitador Andrés Sánchez. Y el día de hoy les estaré explicando un tema de suma importancia tanto para la materia como para la carrera que estoy estudiando, la cual es medicina, aunque el tema no parezca tan importante en esta carrera a simple vista. El tema que estaremos tratando el día de hoy es la tabla de datos agrupados. Más adelante en el video les desglosaré qué es una tabla de datos agrupados, cuáles son sus componentes, su importancia en el área de la salud, y les estaré explicando un ejemplo de cómo hacer una tabla de datos agrupados con datos reales, de pacientes reales, en una UNAP de aquí de San Pedro, para que así puedan comprender su importancia en el sector salud. Bien, a continuación vamos con las explicaciones. ¿Qué es una tabla de datos agrupados? Bueno, una tabla de datos agrupados es una representación tabular, con tabular me refiero a que tiene forma de tabla, en la que los datos son agrupados en intervalos o categorías en lugar de ser enumerados en cada valor individualmente. Esta permite manejar y analizar grandes conjuntos de datos de manera más eficiente, lo que facilita la visualización de patrones o tendencias. Ahora bien, sabiendo qué es una tabla de datos agrupados, veamos cuáles son los componentes de una tabla de datos agrupados. Bien, componentes de la tabla. Entre los principales componentes de la tabla de datos agrupados tenemos los siguientes: intervalos o clases, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Los intervalos o clases son el rango de valores en los que se agrupan los datos. Por ejemplo, si estamos trabajando con edades, el rango puede ser de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 y así sucesivamente, o sea que el rango sería 5. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta representa el total de veces que cada dato cae dentro de cada clase o intervalo. Y la frecuencia relativa, que representa la proporción de los datos que caen dentro de cada intervalo, a comparación o en relación con el total de datos. Ahora que sabemos los componentes de la tabla de datos agrupados, pasemos con la importancia de la tabla de datos agrupados en la salud. Bien, importancia de las tablas de datos agrupados en salud. En salud, las tablas de datos agrupados son cruciales porque simplifican la interpretación de grandes volúmenes de información y facilitan la identificación de tendencias y patrones en la incidencia de enfermedades y efectividad de tratamientos. Esto es esencial para poder analizar datos estadísticos precisos y apoyar la toma de decisiones informadas en políticas de salud y gestión hospitalaria, y también para comparar datos entre diferentes grupos demográficos o periodos, mejorando así la planificación y evaluación de intervenciones en salud. Bien, ya que sabemos la importancia de los datos agrupados en salud, ahora pasaremos a un ejemplo de cómo hacer las tablas de datos agrupados. Bien, antes de realizar nuestra tabla de datos agrupados debemos encontrar nuestro rango, intervalo y amplitud. Esto es muy fácil, demostraré cómo hacerlo, ya que cada cual tiene su fórmula. Bueno, para encontrar el rango, tenemos que el rango es igual a unidad mayor menos unidad menor. Entonces, rango es igual a nuestra unidad mayor. En los datos la buscamos y es 35. Y la unidad menor, 25. A restarlo eso nos da 10. Bien, ahora el intervalo, que se representa con la letra K. Esto es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. Entonces tenemos que el intervalo es igual a 1 más 3.322 logaritmo de nuestro número de datos, que es 30. Entonces, el intervalo es igual
Cuando ponemos todo eso en la calculadora nos da 5.9, que dependiendo del caso se puede redondear, pero en este caso lo necesitamos en 5. Entonces nuestro intervalo es de 5. Ahora amplitud, que es muy fácil, simplemente es dividir nuestro rango, el cual fue 10, dentro de nuestro intervalo, el cual fue 5. Para buscarle la fórmula es rango dividido dentro de intervalo. Entonces tenemos 10 dividido dentro de 5, lo cual nos da 2. Bien, el intervalo nos indica cuántas líneas verticales debemos hacer, las cuales son 5. Lo verán más adelante cuando les haga la tabla de datos agrupados. Y nuestra amplitud debe ser de 2. O sea, 25 a 27, 27 a 29 y así sucesivamente. Eso lo veremos más adelante. Ahora continuemos con realizar nuestra tabla de datos agrupados. Bien, ya que conocemos nuestro rango, intervalo y amplitud, podemos realizar nuestra tabla de datos agrupados. Para esto les mostraré cómo llenar cada una de estas casillas. Bueno, lo primero, después que organizamos nuestros intervalos, es la marca de clase. Para esto solo debemos sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. 25 y 27, 52, dividido entre 2, 26. 27 y 29, 56, dividido entre 2, 28. Y así sucesivamente. Este símbolo representa la suma, pero aquí no es necesario ponerla. Bien, ahora pasamos con la frecuencia absoluta. Para esto debemos buscar sumar la cantidad de datos desde el 25 hasta el 27 sin contar el 27. Desde el límite inferior hasta el límite superior sin contar el límite superior. Por ejemplo, del 25 al 27, sin contar el 27, teníamos 8, porque eran 8 pacientes de 25 años, ya que no teníamos ninguno de 26. Y así sucesivamente. Y si se fijan, al sumar nos da el número total de pacientes, el cual era 30. Bien, para la frecuencia absoluta debemos dividir la frecuencia absoluta dentro del total de datos. 8 dividido dentro de 30, 0 punto y poner 3 dígitos después del punto. 266. 9 dividido dentro de 30, 0.3 a lo justo. 1 dividido dentro de 30, 0.033. 10 dividido de 30, 0.333. Y 2 dividido dentro de 30, 0.066. Y si se fijan, al sumar esto les debe dar 1. Bien, ahora la frecuencia absoluta acumulada, que para esto simplemente debemos comenzar con el primer dígito de la frecuencia absoluta e ir sumándole el de abajo. 8 y 9, 17, 17 y 1, 18, 18 y 10, 28, y 28 y 2, 30. Ven, aquí le tiene que dar el número total de datos, 30. Y ya para sacar el porciento, como ya conocen, es muy fácil. Solo debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, 0.266 por 100 nos da 26.6. Debemos poner un dígito después del punto. 0.3 por 100 nos da 30. 0.033 por 100 nos da 3.3. 0.333 por 100 nos da 33.3. Y 0.066 por 100 nos da 6.6.
y al realizar esa suma les debe dar 100 o 99 o 98, que redondeando nos hará 100, muy cerca. Bien, y así es como llenan su tabla de datos agrupados. Y como pueden ver, al llenarlo con datos de una app de San Pedro de Macorís, podemos ver que la parasitosis, que fue la enfermedad que estuvimos buscando aquí, tiene mayor incidencia entre los pacientes de 31 a 33 años, con un 33.3%. Y su menor incidencia es entre los pacientes de 29 a 31, con un 3.3%. Bien, y así pudimos comprobar la importancia de las tablas de datos agrupados en el sector salud. Espero que hayan aprendido. Muchas gracias por prestar atención y ver el video. No olviden dejar su like.